Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa de Caramelo de Madera, acá en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hoy tenemos de invitado a Martín Tetaz, es diputado nacional, electo por la Ciudad de Buenos Aires, del bloque de la Unión Cívica Radical. Es economista, doctor en economía, las dos por la Universidad Nacional de La Plata, ¿no es cierto, Martín? ¿Y periodista? Doctor todavía no, Ah, todavía falta un poquito. bueno, está bien. Es economista por la Universidad Nacional de La Plata y periodista. ¿Está bien, Martín? Así es. Bueno, muchas gracias por venir. Sabemos que estás con poco tiempo, te lo agradecemos mucho. Sabemos que hoy hay sesión en diputados, así que también en honor a respetar la cuestión del tiempo, quería arrancar con una pregunta por ahí un poco específica y ver a dónde nos va llevando. Yo tuve oportunidad de leer algunas declaraciones tuyas, corregime por favor si me equivoco, de alguna preocupación por la cuestión del endeudamiento público. Por la cuestión del impacto que podía tener el tema del ajuste fiscal sobre la recesión y el desempleo, unas declaraciones recientes. Te comparto una muy brevísima caracterización y te dejo abierta la pregunta. Si uno ve los datos de deuda bruta que informa el gobierno nacional, ve que de diciembre a esta parte, nominada en dólares, pero es mayoritariamente en pesos, esa deuda creció alrededor de 70.000 millones de dólares. Entiendo que ahí hay instrumentos que vinieron a reemplazar los pasivos del Banco Central, pero cuando uno ve también el perfil de vencimientos y ve que el primer trimestre del 2025 vencen alrededor de 30.000 millones de dólares, lo que es, no sé, el doble en términos nominales de todo el gasto público en este primer trimestre de este año, uno se pregunta efectivamente cómo va a ser el gobierno para, si no puede renovar esa deuda, hacer un ajuste fiscal que le permita honrar esos vencimientos. Y yo leí alguna declaración tuya preocupado por eso. ¿Podemos arrancar por ahí? ¿Te parece? Y después vos nos comentás. Sí, claro. Mira, punto número uno. A ver, la deuda es la consecuencia del déficit, no nace de un repollo, es la consecuencia de un déficit. Ahora vos me decís, ¿está mal el déficit o está bien? Bueno, depende de una cuestión básica que es si vos lo podés financiar o no. Hay países que viven en déficit. Estados Unidos tiene déficit permanente. ¿Pero por qué? Porque el resto del mundo está dispuesto a financiarlo porque usa instrumentos de Estados Unidos para ahorro. Entonces está dispuesto a financiar a Estados Unidos. Vos podés tener, digamos, todos nosotros hemos tenido, muchos de los que están acá participando, tienen déficit, ¿no? Los bancan los viejos, hasta que te recibís o empezás a laburar. Y bueno, cuando te recibís, empezás a laburar, empezás a bancarte vos y las cuentas son otras. Pero no hay nada de malo en que vos tengas déficit siempre que tengas alguien que te financie. El problema es cuando vos te quedás sin el financista. O la gente ya no está dispuesta a financiarte y entonces ahí el equilibrio fiscal no es una elección, es una consecuencia, es una necesidad, no te queda otra, porque no te financia. Dicho eso, el gobierno obviamente tomó una decisión muy drástica de equilibrio presupuestario. Eso implica que el gasto público cae 35% en términos reales, sin ninguna distinción de gasto. O sea, cae igual, cierra el INADI, pero después te baja el presupuesto de las universidades, te baja la obra pública y en obra pública, qué sé yo, hay obras que seguramente son buenas y otras que no hay ningún estudio, ninguna diferencia. No importa, a lo bruto te baja 35% de gasto público. Alcanza, el problema central es que Argentina, lo planteas vos recién acá, enfrenta el año que viene vencimientos que con el sector privado, que es el que me importa a mí, porque que después con el ANSES te renueva, pero con el sector privado de 12.000 millones de dólares el año que viene. Y no los tiene, no tenemos 12.000 millones de dólares, no hay reservas para 12.000 millones de dólares, entonces hay dos posibilidades. O el riesgo país de Argentina baja de manera dramática en los próximos meses y vos terminás el año abajo de 700 puntos de riesgo país y de esa manera entonces podés rolear los vencimientos, o sea, ¿qué haces? Tomás deuda nueva para pagar deuda vieja, no cambia el acreedor, no pasa nada, que es lo que hacen todos los países del mundo, o va forzosamente a una reestructuración de la deuda el año que viene. Y ya venimos de una reestructuración hace 2 años que encima no salió bien, entonces ya no nos creen que otra vez vamos a ir a reestructurar en medio, con lo cual está en una trampa compleja Argentina. Tiene que, necesita que el riesgo país baje de manera drástica en los próximos meses. Eso venía relativamente bien hasta abril,
la política fiscal desde abril hasta acá no está mal, sigue igual, sigue manteniendo el equilibrio presupuestario. El problema es monetario. Si el gobierno de abril para acá cometió demasiados desmanejos monetarios. Empezó a bajar demasiado las tasas de interés en el Banco Central para licuar los pasivos remunerados. El mercado ya en un momento le dijo basta. Después el propio presidente cambió los pasivos se los pasó al Tesoro. Él es el propio ministro de Economía, quiero decir, y él es el que después lo tiene que pagar de los dos lados del mostrador. Anuncia en una conferencia de prensa la política monetaria, pero no es el presidente del Banco Central. Todo eso al mercado no le gustó para nada y el riesgo país de la Argentina voló. Hoy está en 1.600 puntos. Entonces, ¿es posible con 1.600 puntos enfrentar los vencimientos de deuda del año que viene? Respuesta no. ¿Es posible que el riesgo país baje si sigue haciendo el gobierno lo mismo que sigue haciendo? Respuesta no. Entonces, ¿qué necesita hacer el gobierno? Cambiar su política monetaria y cambiaria. ¿Qué creen hoy la mayoría de los fondos que pueden comprar papeles argentinos y que no quieren hacerlo y por eso el riesgo país es 1.600? ¿Hay alguna duda sobre la convicción del presidente del equilibrio presupuestario? Creo que no. El presidente más convencido hace 40 años con el equilibrio presupuestario. Pero lo que está el mercado pensando es que no hay dólares. Y como no hay dólares, lo que dice es este gobierno no va a tener los dólares para hacer frente a los compromisos que tiene que hacer. Martín, buenísimo. Vos ahí abriste varias ventanas, perdóname que te interrumpa, y está bueno para nosotros además. Nosotros siempre tenemos... es difícil conseguir a veces diálogos con gente que... Bueno, abrir un poquito la ventana de con quién conversamos, y abriste varias cosas que a mí me gustaría preguntarte, y no quiero eso que queden demasiado separadas. Porque un tema que vos estás diciendo y que a mí me parece muy central también es el tema de los dólares, y entonces ahí quería preguntarte si vos no notás alguna inconsistencia entre... Si el diagnóstico es la necesidad de dólares, que se haya aprobado una ley y particularmente el régimen de incentivo a las grandes inversiones que permite a esas inversiones no liquidar los recursos derivados de las exportaciones en el mercado local. Yo te digo, perdóname que obviamente que mi pregunta está sesgada por obviamente lo que pienso. A mí me parece que... Está bien, pero te pongo un ejemplo muy simple. Y te quería abrir dos. Te dejo dos y después te dejo... esa era una, digamos, ¿no? Porque efectivamente, si eso es exitoso en atraer inversiones, después, si eso no se liquida en el mercado local, es un problema cómo conseguir esos dólares. Y lo otro, a mí siempre, yo no era de los particularmente, o nosotros acá, los colegas que conozco en la universidad, de los que nos parecía muy preocupante el tema de la independencia del Banco Central. Y vos lo mencionaste al pasar, pero a mí siempre me llamó, siempre no, la conferencia esa de prensa me llamó poderosamente la atención cómo podía ser que gente que había defendido toda la vida la independencia del Banco Central acepte que el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda no solo den una conferencia juntos, sino que hayan sido socios en una consultora en el sector privado y que ahora estén en los dos lugares que tenían que en teoría ser independientes. Vos, que me parece que sos efectivamente de quienes se sostenían esa necesidad, ¿cómo ves eso? Y te dejo esas dos preguntas y no te interrumpo más. Primero, la independencia del Banco Central es fundamental, porque vos mirás la experiencia de todos los países de América Latina y todos resolvieron el problema de la inflación, ninguno tiene inflación, y todos lo resolvieron con independencia del Banco Central. Y había ahora alguna duda cuando llegó Lula a Brasil, entonces yo de hecho había propuesto que nosotros en una transición fuéramos a la moneda de Brasil como una manera de terminar con la inflación más rápido en Argentina, y la crítica que recibía era, bueno, pero ahora viene Lula en Brasil y vas a ver que la inflación se dispara en Brasil y el de real se dispara. Pasó todo lo contrario, digamos. En real sí, efectivamente, estos últimos meses subió un poco porque hay una crisis en Brasil, pero desde que llegó Lula, el primer año, todo lo contrario. El real se estabilizó, la inflación es menos que la que tenía Bolsonaro. Así que esa es la belleza de la independencia del Banco Central, que no necesito depender de quién gana. Porque si no, supongamos que todo el equilibrio de la Argentina depende de la cuestión presupuestaria. Mañana gana un tipo que no está de acuerdo con el equilibrio presupuestario o que cree que tiene que haber otro nivel de gasto público y entonces se va todo al demonio. Y eso no es lo que pasa en ningún país de América Latina. Y la diferencia y la razón por la cual no pasa es porque tienen independencia del Banco Central. Punto uno. Punto dos. Si vos tenés independencia del Banco Central, el Banco Central manejado de manera profesional va a ser un Banco Central que va a eliminar el cepo, y vos cuando eliminás el cepo no pones barreras para salir ni para entrar.
Con lo cual resuelve la primera pregunta que haces vos. No tiene sentido. Vos lo hacés de una manera, además, que voy a usar un ejemplo que va a ser polémico, ¿no? Sé que va a ser polémico, pero como me gusta provocar un poco, lo voy a usar a propósito. Está muy bien. Esto es como si vos estás tratando de conseguir pareja, ¿no? Y vos se corre la bola de que vos no dejás salir a tu pareja, de que vos sos un tipo tóxico. Que una vez que alguien te da bola a vos, después no hay manera de salir de la relación. ¿Vos crees que va a entrar alguien a esa relación? No. No va a entrar nadie a la relación. Vos la primera garantía que le tenés que dar a una persona para que entre a la relación es, mirá, loco, que el día que vos no te pase más nada, no hay ningún problema, podés salir cuando quieras. De hecho, acá tenés la llave, andate cuando quieras. Si no, esta idea es precámbrica, la idea esta de que yo entonces voy a tener más dólares si no dejo que los dólares salgan. Eso no funciona. Para empezar, porque además salen por otros mecanismos, que cuando vos tenés cepo generás mecanismos de corrupción para que terminen saliendo por otro lado, por subfacturación de exportaciones, por sobrefacturación de importaciones y por un montón de cosas más. La mejor manera de que vos tenés de no tener problema de dólares es que los dólares puedan entrar y salir con libertad, como pasa en Chile, como pasa en Colombia, como pasa en Brasil. Luego tenés regulaciones macroprudenciales en los países. Obvio, eso está bien. Entonces vos tenés Chile que te dice, mira, vos querés entrar a una inversión de largo plazo, ningún problema, entrá y salí cuando quieras. Vos querés entrar a una inversión financiera, querés comprar un bono, querés comprar una acción, tenés un parking. ¿Qué quiere decir un parking? Sí. Y te tenés que quedar 6 meses para que no sea tan especulativa la inversión y para que no sea tan volátil, para que no de golpe no salgan todos juntos el día 1. Y eso está bien, ese tipo de regulaciones macroprudenciales está bien. Pero después, si todos los países de la región que tienen Banco Central Independiente, tienen libertad para el ingreso y la salida de divisas, si no tienen problema de divisas, chicos, hace 75 años que a Argentina le faltan dólares. Sí. Entonces no podemos tener sesgo antiexportador, cierro con esto. Sí, no podemos tener sesgo antiexportador sistemáticamente, que este gobierno encima lo agrandó, porque pone más retenciones. No podemos tener sesgo antiexportador de manera sistemática y cepo que genera más sesgo antiexportador y después mirarnos y decirnos, che, ¿qué pasa que no hay dólares? Y macho. Sí, a mí igual, yo te entiendo. A mí una cosa que me llamaba la atención, yo me baso en, viste, la base de datos que tiene el Fondo Monetario Internacional sobre países y cuán abiertos son a la entrada y salida de capitales. Yo recuerdo que un informe del Fondo Monetario mostraba que Argentina era en 2015 de los países que más restricciones tenía, tanto a la entrada como a la salida. El mismo Fondo Monetario en 2017 decía que Argentina era de los países con menos regulaciones, menos que Suiza, digamos, por ejemplo, no comparaciones con América Latina, menos regulaciones a la entrada y a la salida. Y si uno ve el periodo de Macri, que a partir de 2017 también fue extendiendo los plazos de obligatoriedad para liquidar las divisas en el mercado local, y hasta que terminó sin esa obligatoriedad. Y cuando uno compara los datos de aduana de lo que efectivamente se exportó con los datos del balance cambiario del Banco Central, uno va a ver que no se liquidaron en el país 30.000 millones de dólares producto de esa regulación en ese periodo del gobierno de Macri. Después Alberto las repuso esas regulaciones, con lo cual, viendo los datos del Fondo Monetario Internacional en relación a, vos decís, el mundo, la cuestión precámbrica, yo digo, Argentina, no sé si estaría bien tener menos regulaciones que Suiza a la salida de capitales, pero el entrevistado sos vos. Y después la otra, que no sé si me respondiste del todo, era, vos decías ahí, y sé que esa es tu posición sobre la independencia del Banco Central, pero ¿cómo ves que Caputo y Bausili sean...? No, mal lo veo. O sea, esa fue lo que te empecé con la primera que te contesté. Perfecto. Yo lo planteé el tema en la pregunta anterior, el ruido que había hecho en los mercados después del mes de abril, las dos cosas. Primero, la baja sucesiva de las tasas de interés y después que el propio ministro de Economía anunciara el pase de deuda en la conferencia de prensa. Eso fue un desastre, una tragedia. Es exactamente lo contrario de la independencia del Banco Central y es la razón principal por la cual Argentina tiene 1.600 puntos de riesgo país. O sea, que eso está mal. Ahora, luego lo segundo, hay un tema que es importante, que es el siguiente. Digamos, yo acabo de decirte que las regulaciones macroprudenciales son importantes. O sea, yo no estoy de acuerdo con que no haya ningún tipo de regulación a los flujos financieros. Creo que los flujos financieros tienen que tener una regulación macroprudencial como la que tiene Chile. Me parece que eso está bien y eso es razonable y en general la mayoría de los economistas acepta esta idea. Ahora, después tenemos un segundo problema, que es la cuestión de que cuando vos eliminás el cepo y yo puedo comprar libremente la cantidad de dólares que quiera, ya no tiene sentido que vos me obligues a liquidar. Es decir, la obligación de liquidar es una herramienta de un régimen de cepo. Si vos no tenés cepo, no tiene sentido la obligación de liquidar, porque vos me obligás a liquidar hoy,
no hay ningún problema, yo voy, liquido todo lo que vos me volvés, pero como no hay cepo, mañana compro todos los dólares de vuelta. Lo que vos me das, el dato que vos me das, me decís, bueno, 30.000 millones de dólares menos se liquidaron efectivamente. Efectivamente. Eso es exactamente lo mismo contado al revés. ¿Qué hubiera pasado si vos lo obligabas a liquidar al tipo? Porque así todo tuviste formación de activos externos en todo ese periodo por 86.000 millones de dólares. Entonces hubieras tenido la formación de activos externos exactamente lo que llamamos fuga, ¿no? Mal llamada fuga. Pero bueno, hubiéramos tenido la misma fuga. Exactamente la misma fuga. Lo que pasa es que el tipo lo hubieras obligado a hacer 2 pasos. Capaz que en el medio le enganchaba, había algún costo de transacción que el tipo no lo hacía tan fácil. Pero el tipo iba a liquidar los dólares que vos le obligas a liquidar en una ventanilla, iba a dar una vuelta de manzana, iba a volver al banco por otra ventanilla y le iba a decir, buen día, vengo a comprar dólares. Y como no hay cepo, eso no está prohibido. Entonces, una vez que vos eliminás el cepo, que es el principal sesgo antiexportador que tiene Argentina, entonces no tiene sentido la obligatoriedad de liquidar. Sí, bueno, yo por una cuestión de tiempo me quedaron algunas preguntas picando ahí porque, y lo dejo solo como comentario, si uno ve la experiencia de los países que se desarrollaron en el siglo XX, algún control también a la salida tuvieron, pero simplemente lo quería mencionar, pero te agradezco la respuesta. Una pregunta que para nosotros, viste, yo, además de este novedoso rol en este programa Caramelo de Madera, yo soy vicerrector de la universidad y este es un año muy particular para la universidad pública, no solo para la nuestra, sino para la universidad pública en general. Nosotros estamos atravesando, bueno, vos sos un egresado de la universidad pública y es difícil encontrar algún otro momento en estos últimos 40 años de democracia donde hayan ocurrido las cosas que están ocurriendo en términos presupuestarios. No solo el congelamiento de las partidas de gasto de funcionamiento entre un año fiscal y el otro, con una inflación tan alta como la que tenemos, que ahora se repuso en parte con la actualización de esas partidas, sino un deterioro salarial, que ni siquiera en la hiperinflación de los 80 se registra una caída de más de 30% en 6 meses. La pregunta es, y ahí te pregunto en tanto legislador de la Unión Cívica Radical, hubo este año, hace un par de meses, un proyecto que en parte llevaba la firma de diputados de la Unión Cívica Radical que estaba vinculado a mecanismos de indexación, específicamente de la cuota de gasto de funcionamiento, y estaba abierta la discusión, porque ahí está el tema de que los salarios se fijan en paritaria, y entonces el Congreso, la discusión hasta donde yo entendía era que el Congreso no pisar las atribuciones que tienen que ver con el ámbito sindical y el ámbito del gobierno nacional, pero después lo que pasó es que no hubo quórum, que hasta donde entiendo el bloque de la Unión Cívica Radical no dio quórum a esa discusión. ¿Podés contarnos un poco qué sucedió ahí? Sí, claro, absolutamente. Primero, un 2002 podría ser para hacer y buscar un año donde hubo un ajuste real en salario brutal parecido, de hecho lo más parecido a lo que el otro día dije en algún lugar que Milei era su propio remes, y me parece que en líneas generales la corrección de precio relativo, de ajuste fiscal, etcétera, se parece, probablemente un poco más, pero es una caricatura del 2002. Segundo punto, efectivamente, nosotros hicimos 2 presiones. La primera, para negociar la restitución de los gastos de funcionamiento de las universidades, que eso obviamente no va por paritaria. Entonces, eso ustedes saben, eso devino la famosa marcha multitudinaria que juntó más de 1 millón de personas por todas las calles y por todo el país, y eso fue una presión suficiente para que el gobierno negociara con los rectores y restituyera los fondos de gasto de funcionamiento. Luego de eso, vino la discusión de los salarios. Y ahí cuando vino la discusión de los salarios, claro, los rectores, lo primero que dijeron los rectores fue, córranse, déjennos negociar los salarios nosotros. No le impongan ustedes por una ley, porque lo que puede parecer razonable para una universidad no lo es para otra, entonces déjenos a nosotros negociar la paritaria. Luego, la verdad que los sindicatos docentes en Argentina, los que defienden a los trabajadores, yo soy también profesor universitario, lo fui toda mi vida, hace 27 años que doy clase en la universidad. Como ayudante alumno primero, como auxiliar después, como adjunto, todo. Y nunca vi un gremio, creo que hay que irse, no sé si Cavalieri, probablemente, pelea con Cavalieri a ver cuál es el gremio más trapo de piso que hay en la República Argentina, porque negocia siempre a la baja con todos los gobiernos. Es un gremio realmente de terror, el gremio de los docentes universitarios. Dicho eso, tampoco se necesitaba una ley porque hay
una ley aprobada, que es la Ley de Presupuesto 2023, prorrogada por el Decreto del Poder Ejecutivo para el 2024. Y esa ley, a instancias nuestras además, tiene un artículo, que es uno de sus últimos artículos, el antepenúltimo, que establece que el jefe de gabinete de ministros debe arbitrar los medios para que el presupuesto de educación, que es en su mayoría a nivel nacional universidades, supere, no caiga debajo del 1,33% del PBI. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que se cumpla la ley. Sí. Bueno, esencialmente. Ahí, bueno, pero ¿qué pasó? Pasó eso. Pasó que hubo una presión de convocar a la sesión esa especial para empoderar a los rectores y que pudieran negociar los rectores. Y cuando los rectores consiguieron la mesa de negociación, lo que nos dijeron fue: gracias, muchachos, la mesa de negociación ya está, no queremos ahora escupir la mesa de negociación. Dejemos, una vez que el gobierno muestra voluntad de negociar, perdóname, Martín, dejemos que negocie. Eso fue lo que pasó. Yo igual, como vicerrector, participo de varias reuniones en el Consejo Interuniversitario y no sé qué rectores habrán dicho eso, porque además la paritaria salarial la discute ahora la Subsecretaría de Política Universitaria. Después también ahí, obviamente yo además fui secretario general del sindicato docente, con lo cual lo de trapo de piso, no sé. Te molesta, pero la verdad que tenemos los datos. ¿Querés que miremos los datos? No, sí, pero mirá las paritarias. Ordená las paritarias, haz este ejercicio. Poné un ayudante de tu facultad a hacer este ejercicio. Ordenen las paritarias de todos los gremios y vas a ver que estamos entre los últimos. No, pero lo tengo claro. Mira, yo te voy a decir, te digo el dato ya. En 2023, yo tengo el dato, si vos mirás el sueldo docente de un adjunto exclusivo, estaba por encima del promedio de los salarios registrados, hoy está por debajo. Lo tengo perfectamente claro. Pero no hay ninguna duda. Digo, porque introdujiste un calificativo muy fuerte y yo vengo del sindicato, entonces simplemente tengo que decirte que además encuentro un problema lógico, porque si efectivamente los sindicatos fuesen lo que vos decís que son, eso no tiene nada que ver con una política del gobierno de recorte del poder adquisitivo de los salarios que no tiene antecedentes. Me parece que hay un problema de lógica entre una cosa y la otra, es una agresión gratuita. Pero después lo segundo que te digo, la pregunta... Tenés razón, el exabrupto estuvo mal y lo retiro, pero la posición negociadora de los gremios docentes en la Argentina es una vergüenza. Déjame decirlo así. El dato es que los gremios docentes siempre negocian a la baja, se cansaron de negociar a la baja, y los últimos 6 años, 7 para ser más justo, los docentes ganan cada vez menos. Y es una situación. Está bien, este año además es una catástrofe. Nadie está diciendo que no hay una catástrofe ahora. Hay una catástrofe, claro. Sí. No. Además, bueno, vos sos el entrevistado, entonces simplemente eso me pareció la cuestión. Y la pregunta iba, y quiero respetar el tiempo que vos nos diste, pero era si podés responder brevemente, porque el proyecto de la Unión Cívica Radical incluía una cláusula de actualización no de los salarios, sino de la cuota de gasto de funcionamiento, porque en este contexto inflacionario la prórroga presupuestaria, incluso aunque tenga una actualización, si no se actualiza mediante algún índice, se deteriora en el tiempo. Y era un propio proyecto, lo que a mí me llama la atención, de diputadas en este caso, de la Unión Cívica Radical, y fue la propia Unión Cívica Radical que dio documento. Si vos tenías algo para responder, y si no, dejarte... No, es tal cual así. Obviamente lo que vos vas a ver es que hasta que nosotros podamos discutir un presupuesto, que es lo que va a venir ahora, el 15 de septiembre, donde envío el presupuesto del año que viene, todos los meses vamos a estar cortando clavos para que se actualicen los gastos de funcionamiento. Esto va a pasar, eso es una cuestión obvia. Lo que pasa es que vos tenés que definir cómo negociás en la instancia de negociación. Cuando vos usás medidas de fuerza o presión por medidas de presión política, las medidas de presión política buscan en general buscás conseguir una mesa de diálogo. Una vez que vos conseguís la mesa de diálogo, obviamente la medida se desactiva. Entonces vos presentás un pedido de sesión especial como una forma de presionar para que esa mesa de diálogo se constituya. Se constituye la mesa de diálogo, retirás la presión. Ahora, si la semana que viene o dentro de 15 días persiste el problema, tenés que volver a convocar, no pasa nada. Digamos, el mecanismo de convocatoria, el mecanismo de presión política va a seguir existiendo. Es decir, no es que vos dijiste no se va a tratar nunca más este tema en el resto del año. Vos le diste la derecha a la mesa de negociación, le diste una oportunidad. Si vos en el medio que conseguís una mesa de negociación caes a la mesa de negociación con los barra brava, no, es difícil que la mesa de negociación avance. Vos conseguiste la mesa de negociación. ¿Hay un principio de acuerdo? Sí, hay un principio de acuerdo. Bárbaro. ¿Dejás que el principio de acuerdo funcione? ¿Funcionó primero? Sí, funcionó primero. ¿Ahora se traba de vuelta? Sí, se traba de vuelta. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, estudiar otras formas probablemente puede haber otra convocatoria a sesión especial para tratar el tema más adelante. Si no se normalizan
mes a mes los gastos de funcionamiento, va a seguir existiendo esa presión, obviamente. Bueno, ahí te tomamos ahí la palabra. Martín, antes de cerrar, te agradezco mucho que hayas participado. Sé que te tenías que ir y te necesito pedirte que me desbloquees de Twitter, que no sé por qué estoy bloqueado. Yo soy un tipo muy respetuoso. Es raro, mirá, es muy raro porque vos sabés que yo no bloqueo nada. No Tengo sé. un principio de no, pero te voy a contar lo que me pasó en Twitter. Yo no bloqueo, como regla general, no bloqueo nada. Mi mamá sabés que me gusta el golpe por golpe, así que me prendo bastante. Pero no, puede haber habido un error en el caso de tu cuenta, ahora me la pasás. Es un chiste, igual no existo en Twitter, pero capaz que porque tengo una foto en China, ¿viste? Algo así. Pero el único criterio de bloqueo es una falta de respeto. O sea, si hay alguien que insulta o falta de respeto, bloqueo, directo, sin ninguna. Si no hay ningún insulto, vos podés pensar muy distinto, sigo a todo el mundo y no tengo ningún problema y no bloqueé nunca a nadie. Era un dato de color, porque me metí justo para preparar la entrevista y digo, estoy bloqueado. No, sí, después pasame después el usuario y te vamos a dar otra oportunidad, pero puede haber habido un error. No, puede haber habido un error mío, puede ser. En general, el criterio es ese, no bloqueo a nadie. De color. Te mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Un gusto. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Este fue un nuevo episodio de Caramelo de Madera. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima.